Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes nuevamente. Gracias por mantener siempre nuestra sintonía a esta hora de la mañana, después de estar plenamente informados con toda esa cobertura noticiosa que tienen nuestros equipos, para darles a conocer a ustedes cómo amanece el país y el mundo. A propósito, un poco asustados con este temblor, este sismo que fue a eso casi de las 4 de la mañana, creo que fue, ¿verdad? 4:44 de la madrugada. Así es que no hay de alguna manera peligro por algún tsunami que podría ocasionarse en la zona de la costa, debido a que el epicentro fue en esta zona del oriente del país. Pero bueno, siempre hay que estar muy a la expectativa. Gracias por acompañarnos. Hoy, este día miércoles, vamos a tener un panel de invitadas, La Voz de la Mujer también en opinión, de algunos temas importantes que están gravitando en nuestro país, y vamos a conocer precisamente un poco en el contexto la postura que el día de ayer, a través de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, esta nación norteamericana, sentó con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. La encargada de negocios, Jean May, manifestó que el gobierno de su país desde luego está muy preocupado precisamente por el declive democrático, como le ha hecho llamar, precisamente a la descomposición de varios aspectos que tienen que ver precisamente con la institucionalidad del país, que tiene que ver con la libertad de prensa, con la libertad de movilidad y de expresión que precisamente debe de tener la sociedad civil. En fin, fueron varios elementos que fueron considerados dentro de una exposición que ella hiciera, como es el tema también de las críticas hacia la elección de los magistrados y la incorporación de ellos dentro de la lista Engel, producto precisamente del declive democrático, como le hizo llamar, del sentimiento no solo en particular que ella tiene, sino que también del consenso general de Washington. Así es que varios fueron los aspectos que ahí fueron abordados, los cuales vamos a tratar este día en una primera instancia. También vamos a hablar acerca de cuál es la importancia que tiene la elección que hizo de los miembros concejales del CNJ la Asamblea Legislativa el día de ayer. ¿Por qué es importante hacer ese análisis y qué es lo que pasó? Pues vamos a tenerlo este día también en la voz de nuestras invitadas. Quiero darle la más cordial bienvenida a Saraí Molina, representante del Movimiento de la Unidad Sindical y Gremial Musiges. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, Saraí. Buenos días, Ernesto. Un saludo a los amigos televidentes, a Yanira y a Bessie, que nos acompaña desde su casita. Y es que estamos aquí pues para tratar de opinar sobre los temas que tú ya dijiste. Bueno, también quiero darle la más cordial bienvenida a Yanira Escobar, abogada de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos, Yanira. Buenos días a todos y a todas las que nos están sintonizando y viendo por las diferentes plataformas. A ti, Ernesto, gracias por la oportunidad. Felicitarte también porque abres el espacio para todo tipo de voces. Y aquí estamos las mujeres ahora. Un gusto compartir con las colegas y compañeras. Estamos para lo que tú quieras acá. Bueno, quiero darle también la bienvenida a Bessie Ríos. Gracias por acompañarnos, abogada de la República. También, Bessie, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, un placer estar con todos en compañía. Un saludo para Saraí, para Yanira y para ti, fuerte abrazo también. Bueno, sin duda alguna este tema de la cual planteaba en una primera instancia también tiene otro elemento importante a la que el presidente de la República hiciera también colocarlo en el contexto de cómo también surgieron nombres de funcionarios judiciales en la lista Engel, a la cual pues el presidente en su posición dijo: queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es una pura política de injerencia y de la más bajera, dijo, ¿verdad? Es otro de los elementos que sumo. Ahí está, ya que queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política, injerencia de la más bajera. Eso es lo que dijo en el contexto de ese informe, donde aparecen los nombres de los magistrados
de la Sala de lo Constitucional que fueron electos precisamente por la actual legislatura. Bueno, ahí tenemos parte de los temas a abordar por parte de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a las tres. Bueno, yo creo que las declaraciones de la embajadora han sido muy atinadas, ¿verdad? En El Salvador hay un declive de la democracia galopante, ¿verdad? Cada día se van perdiendo más espacios democráticos y el hecho de que ya Estados Unidos esté diciendo hasta aquí llegamos, ¿verdad? Ya esta fue la gota que derramó el vaso. Siento un precedente que es preocupante porque detrás de la opinión de la encargada de negocios, como ella bien lo dijo, está el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Están los demócratas y los republicanos también. Y eso quiere decir que la lista Engel no es nada comparado con lo que podría suceder si Estados Unidos decide aplicarnos sanciones comerciales. Hay algunas personas irresponsables que dijeron, bueno, que se lleven sus fábricas de calzoncillos. Sí, señor, esas fábricas de calzoncillos le dan de comer a más de 90,000 mujeres y hombres que trabajan en el sector de la maquila. Esas 90,000 personas se quedarían sin comer porque recordemos que el primer socio comercial nuestro es Estados Unidos. La maquila en un 100% va para Estados Unidos, ¿verdad? Y se generan empleos indirectos también. Si aquí los empleos no se están criando en maceta, ¿verdad? Aquí hay tanta gente en la rebusca, todavía no se recuperan los empleos perdidos por la pandemia y hay que cuidar los pocos que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que ser irresponsables. La embajadora hablaba del manual, ¿verdad? Y yo creo que el salvadoreño que se respete, tiene que estar claro que la señora no nos estaba mintiendo, que nos estaba dando en cámara lenta una foto de lo que aquí está sucediendo paso a paso, ¿verdad? El que no lo quiera ver, le presto mis lentes para que tal vez pueda hacerlo, porque yo creo que hay que ponernos nosotros las pilas también como salvadoreños. La marcha del 15 de septiembre creo que fue un primer paso en el rumbo de que hay cada vez más población que no está de acuerdo con algunas decisiones erradas que se están tomando, y definitivamente yo creo que no es ninguna injerencia por parte de Estados Unidos el incluir a todas las personas corruptas o antidemocráticas en esa lista. A ver, yo sí considero de que Estados Unidos ya está tomando las riendas del asunto conforme a lo que le corresponde. Hay un principio de derecho internacional que se llama reciprocidad, y en este caso ese principio, si lo llegan a hacer efectivo, pues nosotros como salvadoreños, como Estado de El Salvador, vamos a salir muy mal parados. Miren, aquí hay que hacer un llamado a la población y a entender que no es Nayib Bukele el que está haciendo, al que le están diciendo no, o no es a Nayib Bukele al que lo están atacando de antidemocrático, es al Estado de El Salvador que está permitiendo conductas antidemocráticas. Yo tengo en este momento la actual y única constitución vigente hasta este día, que quiero hacer lectura del artículo 168, y ya les voy a decir, donde establece cuáles son las funciones del presidente de la República. El 168 dice, la primera, escuchemos, cumplir, dice la primera, cumplir, permítanme que se va y se viene, pero dice que él tiene que cumplir cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales. Entonces, ¿qué está sucediendo en El Salvador? Pues mira, ahí anda una imagen muy ilustrativa de lo que pasa, y es que la Constitución, que es representada como violada, que está embarazada y no sabe de quién, dice, porque tantos lo han violado, empezando por el presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Sencillamente el resultado de las consecuencias de los actos del órgano ejecutivo. Estados Unidos no está teniendo ninguna injerencia. Estados Unidos nos está diciendo, como bien lo ha manifestado mi compañera de SED, lo está diciendo, está diciendo lo que ya sabemos. Aquí sí hay conductas antidemocráticas, aquí se está socavando las bases de la democracia, y lo hacen
como algo impensable. ¿Qué ha sucedido en estos últimos días? Bueno, el resultado de lo que hablamos desde el 1 de mayo, cuando tú tenés jueces en la sala de lo constitucional que son genuflexos al presidente de la República, pues ahí tenés los resultados. Estamos hablando de están hablando de una reelección que creo que si lo hubieran puesto en tiempos de Cantinflas, con palabras de Cantinflas, hubiera quedado todavía mejor de lo que les ha quedado, porque han querido como todo lo que han podido justificar algo que es expresamente inconstitucional. No hay que ir a analizar nada de la Constitución, solo hay que leer la Constitución para entender que la reelección en este país se prohíbe, pero por esa razón, por lo que ahora Estados Unidos está señalando, porque la democracia y esa libertad que tenemos la vamos a perder si estamos en medio de una dictadura. Le guste o no, hasta él mismo está agarrando, está asumiendo ese rol. Y lo peor todavía, que los diputados se hacen llamar los diputados del dictador. O sea, ¿qué estamos viendo? La realidad, mire, la mente a uno le juega la vuelta, digo yo siempre, y siempre sale la realidad a relucir. La verdad es que Nayib Bukele está imponiendo en El Salvador una dictadura. Sí, la verdad es que Nayib Bukele tiene muchos funcionarios que lo que han venido a hacer es atacar la democracia para abrirle y allanarle el camino para que él se instaure en el poder indefinidamente. Y lo tiene usted, salvadoreño y salvadoreña, peleando entre hermanos, peleando entre amigos. Ahora hay hasta divisiones. ¿Por qué? Por defender lo indefendible. Una política de macarrones, una política macarronera no es lo que necesita El Salvador. El Salvador necesita verdaderos espacios de desarrollo humano y trabajo. A ver, quiero también poner en el contexto para buscar un poco el equilibrio en la opinión que ustedes están planteando, desde el punto de vista de que también bajo esa, digamos, mirada, como ustedes lo están viendo, lo que está aconteciendo en el país, algunos sectores y particularmente oficialistas sostienen de que dictadura, el término como tal, no lo existe debido a que existe la, digamos, movilidad que fue expresada el pasado 15 de septiembre. Existen ciertos aspectos que tienen que ver con la expresión que hicieron los jueces en esa marcha, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es parte de lo que estamos analizando esta mañana. Quiero conocer también la opinión de Bessie. Vamos a ver, Bessie, decía el presidente de la Asamblea Legislativa en el contexto de la presentación de esta nueva lista de Estados Unidos, en la cual menciona a funcionarios electos por la legislatura actual. Respetamos la posición de los Estados Unidos, dice el presidente de la Asamblea Legislativa, pero debemos entender que este listado es manipulado a una acción política y no lleva, dice, un proceso judicial. La información fue recogida por noticias periodísticas y es retomada dándole credibilidad precisamente a esas noticias, decía en su momento cuando fue consultado al respecto. Bessie, veamos. No, mira, bueno, primero creo que es importante y se nos fue al principio que ayer conocíamos la noticia de que Berta María de León había conseguido medidas de protección de parte de la Corte Interamericana de Derechos. Vaya, para Berta María de León un saludo por sus luchas. Desde finales de agosto ella ya no tenía activa su cuenta de redes sociales en Twitter. Ahora, la lista, Engels, es una lista que evidentemente es una lista política, pero no es de recopilación de noticias. La embajada norteamericana tiene un montón de vasos comunicantes, tanto con la policía como con la fiscalía. El día que usted va y le invitan a la embajada norteamericana y se sienta con la embajadora sabe lo que usted ya desayunó. Y si se enfermó 3 días antes, es decir, ellos tienen una información que siempre ha sido la información, y cuando usted dice aquí la embajada, usted sabe que está hablando de Santa Elena, ¿verdad? Ahí no nos demos paja, aquí siempre se ha dicho, aquí te oye la derecha, la izquierda, Santa Elena, ¿me entiendes? Es decir, tampoco es así de que porque se puso a recortar notas de periódico. Ahora, evidentemente Estados Unidos no. Perdón, Bessie, solo voy a hacer una aclaración. Aquí creo que ha habido un error y voy a pedir la disculpa, solo la aclaración antes que nada, porque el equipo de producción cita lo que planteaba del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y es Jorge Castro, el diputado que hizo la única, digamos, mención de esta situación,
quiero hacer esta aclaración porque no vaya a ser que también me estén pidiendo, y lo voy a hacer antes, ¿verdad? Hago la aclaración, no fue el presidente de la Asamblea Legislativa, las disculpas del caso, y pido al equipo de... Un tuit que tenés que disculparte. Sí, no, y disculpo también a mi equipo de producción, al productor que colocó la cita a nombre del presidente de la Asamblea, pero fue el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, que hacía la reflexión. Pero no se preocupen, no tenemos dictadura. Vamos a ver. No, pero es responsabilidad, pero esto no es cuestión de dictadura, esto es cuestión de responsabilidad, y cuando hay un error hay que decirlo. Me parece Ok, Bessie, por favor. Sí. Debemos de tener la claridad que la información que obtiene la Embajada de Estados Unidos y la lista que viene desde Washington no es una información que es a la ligera. Ellos tienen aparatos de inteligencia que recopilan información, además de que estuvieron trabajando con este equipo anticorrupción que fue desarticulado en la Fiscalía. Entonces, sin duda tienen información. Lo que yo les decía es de que Estados Unidos está haciendo lo que le permite el derecho internacional, porque todos los pueblos tienen la libre autodeterminación, ¿no? Entonces, lo que ha hecho con Nicaragua, por ejemplo, de sancionar a Rosario, a Daniel, al sobrino, al primo, al hermano, no puede pasar de allá. Para mí es importante que la gente entienda que aquí no va a pasar, como muchos están esperando, lo que sucedió con Daniel, lo que sucedió con el de Panamá, Noriega. Eso no va a volver a pasar. Dejen de estar esperando que los norteamericanos vengan con los Tomahawk a liberarlos. Porque si eso están esperando y si ese es su desvelo, mejor acuéstense temprano, porque eso no va a pasar. Además de las sanciones, no va a haber otra cosa. Además, Estados Unidos, su principal interés es que no estemos migrando. Y los norteamericanos no se van a llevar las maquilas porque eso genera hambre. Y el hambre pobreza, y la pobreza desesperación, y eso te hace migrar. Entonces, claro. Estados Unidos Vean, está haciendo también, un balance también. Yo quisiera ver si en ese contexto, como tú lo decías, de que si este listado realmente no tiene que ver qué tipo de consistencia tiene, pero tienen también información de inteligencia. Eso tampoco es que han recortado notas de periódico, eso es importante. Ver, pero ¿por qué la lista preguntaba? Inteligencia la tienen los norteamericanos, claro. ¿no? Fíjate que un elemento que quiero someterlo también aquí con ustedes es que, y por cierto lo publica parte de esta declaración, o mejor dicho, esta aseveración o titular, lo publica el periódico oficial, donde dice: lista de Estados Unidos ignora la corrupción de gobiernos del FMLN y Arena. Y alguien me lo decía de ayer, miren, pero es que lo curioso de todo esto es que también no se ven otros. Esa es la pregunta. Contestó eso con claridad. Ella, la embajadora, dijo con claridad que la herramienta se había generado en este momento y era de aquí para adelante. Ella así lo dijo con esa claridad en la otra entrevista que estuvo el día de ayer. Es decir, está claro que hay que investigar, porque está el tema de la prescripción de delitos, hay que investigar los delitos que se dieron en periodos anteriores, pero eso no significa que dejes de investigar lo que está pasando. Sí, claro. Y no puedes mantener el discurso de es que antes no lo hicieron y ahora también. Y entonces, ¿cuándo vamos a cambiar? Pues? Ok, interesante. Vamos a ver qué piensa el resto. Con lo que Bessie decía de que los gringos no se van a llevar las maquilas, yo no estaría tan segura, Bessie. Yo, si algo conozco, es el sector de la maquila. Y Estados Unidos no les va a decir, la embajadora o la embajada o Biden no les va a decir, miren, cierren las fábricas y vénganse para acá. Pero sí tienen la facultad de revisar el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio hay cuotas, ¿verdad? Y cuando tú trabajas con cuotas y a un país se le retiran cuotas o se le bajan cuotas, definitivamente que van a buscar a otro país en donde sí puedan seguir llevando su producto a Estados Unidos con cero aranceles. Y eso ha sucedido en varios países y no me podemos decir que no. Y los Estados Unidos tienen la facultad para hacerlo. Hay ya todo un movimiento para que se revise el tema del Tratado de Libre Comercio. La Unión Europea, la misma Unión Europea. Su frontera sur, tampoco le metas pánico a las maquilas. No, es que yo trabajo en ese sector, ves, si tú estás hablando el país y que la gente se vaya. Discúlpame, pero tú estás hablando sin conocimiento de causa y yo ese sector sí lo conozco porque de ahí vengo. Y en la maquila
hay una incertidumbre, primero, por toda la inseguridad jurídica que hay en el país. Segundo, porque si se llega a disminuir las cuotas de exportación, se van a ir para otro país, ¿verdad? Las maquilas son así, si los negocios, aquí no están porque quieran a los salvadoreños, ¿verdad? No es porque nos amen y nos quieran dar empleo, no, están porque somos un país muy cercano a Estados Unidos y por las condiciones que tenemos. Pero si esas condiciones no son factibles, a ellos no les importa la gente, hija. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que ver además. Pero realmente hay algo importante que hay que hacerle notar a la gente. Acaba de decir ahí un punto, pero medular, las condiciones, la seguridad jurídica, y eso es lo que está fallando en El Salvador. Aquí tenemos que verlo como nación, como Estado. Dejemos a un lado las decisiones erráticas que está tomando Nayib Bukele. Él va a estar en ese gobierno 5 años. Después de ese gobierno viene otro. Puede ser que él se reelija con todas las condiciones de la inseguridad jurídica que él mismo está sentando y que está socavando la democracia. Aquí la discusión está si Estados Unidos se queda, si va. Pero la pregunta medular y de fondo es, ¿Estados Unidos está mintiendo sobre lo que está diciendo? No, si eso lo sabemos aquí, fue una sala impuesta, es una sala de facto. ¿Y cuáles han sido las decisiones que ha tomado? ¿Han sido imparciales? No. Hace muchos años atrás se hablaba de una sala similar, pero no llegaron a esos niveles. No han llegado a estos niveles en los cuales la democracia se está haciendo a un lado y se está permitiendo que él se vaya a perpetuar en el poder. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y aquí no estamos atacando que si el FMLN, que si Arena. Mire, señores, ustedes están repitiendo un discurso que quieren que repita. Pero la verdad es que no tenemos ni que tapar la corrupción de antes, ni tampoco la actual. Entonces, si Estados Unidos no se quiere pronunciar como Estado soberano sobre la corrupción anterior, ya tenemos a los diputados haciendo show. Pero la pregunta eso, para equilibrar un poco el análisis, insisto, es responsabilidad de este servidor y de este medio colocar los dos lados de la moneda. Ahí estaba esa noticia. La gran pregunta es, y a la voz de los funcionarios, como lo han dicho, es ¿por qué no aparece el resto? No es porque uno quisiera verlo. Veamos, pongamos por favor esa lámina que teníamos, productor, esa, por favor. Ese es el tema, pues, ¿verdad? O sea, la parte curiosa de todo esto. A ver, Saray. Lo que pasa es que nosotros sabemos, sí, y la embajadora lo menciona en su entrevista, encargada de negocios, perdón, sí, ella dice con claridad, ¿verdad? Nosotros no estamos negando que hace 20 años, que hace 30 años se dieron actos de corrupción. Ustedes tienen encerrados personas de alto perfil en sus cárceles, hay otros que se han ido del país y nosotros que estamos, claro que está hablando de Tony Saca, está hablando de Mauricio Funes, está hablando de Salvador Sánchez Serén, de Sigfrido Reyes que está en México. Es decir, ella no está ignorando eso y creo que nosotros tampoco lo estamos ignorando. Deben de ser procesados, debe de ser probada la corrupción en los tribunales competentes, lo mismo que ha sucedido con estas noticias con respecto a los señalamientos que se están haciendo a la corrupción actual, porque debemos de recordar que son señalamientos periodísticos y no hay una verdad judicial. Ahí tenés dos abogadas sentadas que no pueden decir hay corrupción con certeza porque no lo han probado en un tribunal. Entonces, en el caso de necesitamos que se prueben estos procesos, no solo los actuales, también los pasados, porque al final nos vamos a quedar con noticias, la gente cree que ya cambió las condiciones porque cambiaron fiscal, unos salen corriendo, otros se quedan, y nosotros nos quedamos otra vez con el palmo de narices porque no resolvimos nada, ni regresan la plata, ni se hacen responsables, y solo el gato que no salió corriendo se quedó aquí, que cree que con 3 años, 4 años ya pagó la deuda y ya estuvo. Y no cambiamos ni los métodos para evitar la corrupción, no cambiamos la manera en la que hay portillos donde se escape el tema de la corrupción, no logramos articular un sistema que nos permita salir adelante. Yo creo que hubiéramos salido muy bien si se hubiera dejado a los magistrados 2009-2018, pero se nos ofreció Arena y el FMLN, le estuvieron miedo. Ahí estuvieron esos magistrados. Vamos a ver, Saraí. Mira, yo creo que definitivamente corrupción ha habido, no solo en 30 años, ¿verdad? Todos los años de la dictadura militar, si nos vamos a ver nosotros, hay militares que son millonarios en este país y que no tenían ni que caerse muertos cuando empezaron, ¿verdad? Pero llegaron al gobierno o eran parte de la argolla de la dictadura militar y ahora son grandes empresarios. Entonces, corrupción ha habido siempre. La encargada de negocios decía, bueno,
prácticamente que la lista no puede ser, no era retroactiva, ¿verdad? Porque se había creado en esta hace poco, en corto tiempo. Yo creo que no hay que desestimar las investigaciones periodísticas, ¿verdad? Porque por las investigaciones periodísticas está preso Elías Antonio Saca, ¿verdad? Que aunque ha hecho 10.000 negociaciones para salir antes de tiempo, mientras que los subalternos de él, ¿verdad?, que no se sometieron al procedimiento abreviado y que no se robaron el dinero, son los que van a pagar penas más grandes. Las investigaciones periodísticas serias tienen en Nicaragua a Mauricio Funes y a Sánchez Serén, a Cifrido Reyes y a Gerson Martínez en México, tienen a la Lina Paul no sé dónde. Entonces, o sea, esa situación no hay que dejarla de lado. Yo creo que es importante no desmeritar la lista, ¿verdad? Porque al descalificar la lista, la gente del gobierno, ¿verdad? Y todos sus allegados, lo que hacen es demostrarle a la población que ahí hay algo, ¿verdad? Porque la gente tonta no es. Aquí creen que los salvadoreños somos tontos, pero somos más vivos que los que gobiernan. Que nos hagamos los tontos, esa es cosa diferente. Pero, por ejemplo, sí, por conveniencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿se han ganado o no a pulso los magistrados espurios de la Sala de lo Constitucional el llegar a esa lista? Sí se lo han ganado. O sea, nadie puede decir que no. Si ellos se han prestado. Dijo Bessie algo bien cierto. Somos abogados. Hablemos como abogados. Vaya, mire, está temblando otra vez. Bueno, sí. Aquí no se siente. A donde Bessie está temblando. Si está nosotros no hemos sentido, pero si está temblando, amigo televidente, no vaya a salir corriendo. Tranquilo. Bueno. Y va mientras no lo hagamos nosotros, ¿verdad? Mientras no lo hagamos nosotros. Perdón. Solo quiero acompañar algo que está diciendo Saraí, tengo que traerlo a colación. Como abogados de la República sabemos, y los que me escuchan al otro lado, que son abogados, que lo que hicieron los magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional es totalmente ilegal. Ellos se sometieron a un proceso totalmente ilegal. Ellos por eso les decimos que son de facto, porque como abogados ellos son los primeros que debían de respetar todos los procedimientos. ¿Y qué costaba presentar su currículum? Someterse a todo el procedimiento que la ley establece, no que los diputados, no que el actual gobierno, sino que la ley establece. ¿Y cómo es posible que van a tener la moral para ir a interpretar la Constitución de la República si ellos mismos han obviado todos los procesos establecidos ahí? Estos magistrados se han ganado, como dice Saraí, a pulso esa identificación como que han socavado la democracia, porque lo han hecho. Y eso es evidente, y no solo lo decimos los salvadoreños acá, lo está diciendo un país hermano y amigo. Ok, la verdad que sí, me están informando acá que está temblando, que sí, que ha temblado bastante fuerte allá afuera también. Perdón, Bessie. Ya ven, pero también es importante recordar que este tipo de acciones unilaterales de parte de los norteamericanos es su derecho soberano. Ellos deciden quién entra y quién no entra en su país. Y es parte de sus atribuciones. Es decir, independientemente, pónganle que lo que dijo Castro, que fueron recortes pudieron haber sido, pero si los norteamericanos no te quieren dejar entrar, no te dejan entrar, y te quieren poner una lista, te ponen una lista. Okay. Nosotros no podemos hacer eso, yo sí. Y uno tiene que tener esa claridad. Bueno, de hecho, es mi responsabilidad, como lo decía, colocar en medio de la mesa las dos caras de la moneda, ¿verdad? Los puntos de vista de ustedes, de la cual cada quien es responsable de emitirlos y por supuesto también de someter a consideración los elementos también que están gravitando alrededor de este tema. Así es que desde ya queremos darles a ustedes, a quienes están conectados, la bienvenida y por supuesto también el mensaje siempre, ¿verdad? A mantenerse tranquilos. Y segundo, el tema del COVID. El tema del COVID es una situación preocupante. El día de ayer por la noche también se han conocido nuevos casos y esto es un elemento a la cual no debemos faltar de ser responsables cada uno de nosotros para poder cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Por favor, de verdad, de corazón se nos pide. Quisiera aprovechar en este espacio, Ernesto, de hacerle un llamado al Ministerio de Salud, al ministro Alaví, que el día de ayer denunciaba a Malcor Cartagena, que ustedes lo conocen, que es especialista en temas electorales, que estaba ya con su quinto día de estar positivo a COVID por segunda vez y que no le habían hecho llegar el kit de medicamentos.
hacer un llamado de que hay que agilizar la entrega de los kits, sobre todo para poblaciones que se encuentran en alto riesgo. Nosotros como activistas feministas perdimos esta semana a Nilda Ríos, quien también era positiva a COVID y terminó falleciendo en los hospitales. En uno de los hospitales. Es nuestra responsabilidad cuidarnos ciertamente y lograr erradicar no erradicar, sino protegernos en la medida de lo posible de este virus y tratar de no estar. Es más con Cartagena, ¿verdad? Él tiene y necesita el kit, ¿sí? Necesita el kit, dices, no se le ha hecho llegar para tratarse de COVID. Sí, bueno, ojalá nos estén escuchando y viendo las autoridades, sí, para que lo puedan hacer. Voy a hacer una pausa comercial, 7:02. Cuando regresemos, ¿en qué radica la importancia de la elección de los concejales el día de ayer en la Asamblea Legislativa? Otro de los temas que someto a consideración de ustedes. Vámonos a ir a la pausa a las 7:02 y vamos a ir a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana también. Gracias a Texaco. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vámonos entonces ahora hasta el sector del Boulevard del Ejército. Tenemos por ahí, es algo curioso, que el carril que conecta precisamente hacia el sector de Soyapango, Ciudad Crediza, está bastante cargado, ¿verdad?, a esta hora de la mañana. Digo curioso porque casi por lo general siempre es de ingreso de vehículos hacia San Salvador, como lo vemos todos los días, gracias a Texaco Cotecron, que desde luego con más de 100 años evolucionando se mantiene en el mercado para ser insuperables. Texaco Cotecron, libera tu potencial. Vámonos entonces desde luego a conocer otras áreas de la capital en torno a cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Ahí está la rotonda de El Salvador del Mundo, para que usted vea que las conexiones a las 4 principales arterias principales, Avenida Manuel Enrique Araujo, Roosevelt, Paseo General, Escalón y por supuesto la conexión a la Constitución está bastante despejada a esta hora de la mañana. Pausa y regresamos gracias a Texaco con Tecron. Este fue el informe de tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana con nuestras invitadas Bessie Ríos, Yanira Escobar y Saraí Molina. Estamos haciendo una lectura de los acontecimientos ocurridos en los últimos días y horas, particularmente en el quehacer de la actividad política, y hemos tomado en esta primera etapa del programa las declaraciones que emitiera la encargada de negocios el día de ayer, Jean Mace, en la que hizo una reflexión precisamente sobre lo que está ocurriendo en el país y a lo que ella y su gobierno y le llaman un declive democrático, y de acuerdo a los puntos que ella mencionaba, pues esto es parte de lo que se está viendo en el país, la consolidación de un poder, el debilitamiento de la independencia y la independencia judicial, y otros aspectos que ya los mencionamos. Ahora, vamos a pasar a conocer y a comprender qué sucedió ayer en la Asamblea Legislativa. Ayer las fracciones de Nuevas Ideas, PCN, Gana y el PDC eligieron precisamente con 64 votos a los 7 propietarios concejales del CNJ, ¿verdad? ¿En qué radica esta importancia, esta decisión? Yo creo que es importante conocer este elemento en esto, ¿no? Sí, definitivamente el Consejo Nacional de la Judicatura es otra institución importantísima para la administración de justicia. Algunos de los representantes de la oposición en la Asamblea Legislativa alzaron la voz y dijeron que en este proceso no les parecía
las preguntas que iban tendenciosas en cuanto a saber la postura de cada uno de los profesionales que se habían postulado para el cargo de concejales ante el CNJ, que son abogados, y porque les preguntaban, por ejemplo, por el tema de la reelección, el tema de las inconstitucionalidades, para sondear un poco si estaban muy afín o no afín al gobierno al actual gobierno de la República. Eso denotó un poco de molestia y con justa causa y justa razón. Porque, miren, les voy a leer la ley del Consejo Nacional de la Judicatura para que vean que no es que lo estoy diciendo yo porque odio al presidente del gobierno, no, es que la ley ya lo dice, y lo primero que dice la Constitución de la República es que el presidente tiene que hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es tan fácil, pero no lo ha hecho. ¿Qué hace el Consejo Nacional de la Judicatura? A ver, pero o sea, de acuerdo, pero el presidente, veamos un poco el elemento de la elección. Sí. Ahorita eso es a lo que me voy a referir. ¿Qué es el Consejo Nacional de la Judicatura? Para hacerles el parangón o para comparar, es como la Corte de Cuentas de la República en las diferentes instituciones del Estado. El Consejo Nacional de la Judicatura fiscaliza a los jueces y magistrados del órgano judicial. Entonces, primer punto, si ha existido y va a existir siempre una corrupción dentro del órgano judicial, y digo va a existir porque la corrupción depende de la persona también y de los valores. Entonces, pero si ha existido es en gran medida porque el Consejo Nacional de la Judicatura lo ha permitido. ¿Qué es lo que hace el Consejo Nacional de la Judicatura? Contribuir al fortalecimiento de la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. Es definitivamente preponderante para la administración de justicia en El Salvador y para la democracia y el Estado de Derecho que estos magistrados, que estos concejales que han sido electos cumplan su función, que no se dejen vender por un puesto o un cargo durante un tiempo, que dignen la profesión del derecho. Yo hago un llamado como abogada de la República para ellos, para estos abogados que ahora han sido nombrados, independientemente si usted está afín o no al gobierno, usted una vez llegue a ese cargo tiene que hacer su gestión pública pegada a la ética pública. ¿Y qué implica? Cumpla su función. Queremos unos jueces independientes, queremos una verdadera administración de justicia. Entonces, el Consejo Nacional de la Judicatura tiene que hacer su labor y no hacer lo que le diga el gobierno o lo que le dicte un funcionario de turno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exigir como población que ellos rindan cuentas también, que no se vayan a ir a la opacidad en su trabajo, porque de ellos depende que los jueces que vayan a elegir, porque hay muchos jueces que ahora van a salir del espectro y muchos de esos jueces tienen mucha experiencia y no son jueces corruptos, pero como han determinado de la Asamblea Legislativa que ser mayores de 60 años es ser corrupto en administración de justicia, entonces ese criterio, aunque no es para nada atinado ni mucho menos legal, pero sucede que hay algunos jueces que creo que sí se van a ir. Hago un llamado también a esos jueces que se sienten en esos espacios y no los entreguen, porque de ustedes depende la administración de justicia para todos los salvadoreños. El Consejo Nacional de la Judicatura ciertamente tiene la función que decía la compañera Yanira, pero además es el que presenta el otro listado para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Es el que presenta el otro listado de donde salen las ternas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Desde hace rato pues se ha buscado a través de las elecciones anteriores, ¿no?, que se tenía la cuota de partidos, de tratar de controlar el Consejo, porque al controlar el Consejo vos controlás las candidaturas y controlás el listado que va, digamos, legal hacia la Asamblea Legislativa, donde salen los magistrados que vienen para el siguiente tercio que les toca elegir. Lo preocupante es el tema que las preguntas, lejos de ser técnicas, es decir, de la mejora de la institucionalidad y todo lo que corresponde, eran más bien si estaban de acuerdo con las decisiones que se estaban tomando desde la Asamblea Legislativa. Yo también comparto de que es lamentable, ¿no?, esta decisión de que la corrupción ya tiene edad. O sea, ya llegando a los 60 años ya aquí todos somos corruptos y es bastante preocupante porque fue algo que se repitió mucho desde la Asamblea Legislativa
y no hay una justificación para ese tema. A mí no me cabe duda que hay corrupción en el sistema judicial, ha salido en varios informes de la misma embajada norteamericana, pero nunca han querido hacer la depuración judicial y eso le toca a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados nunca se quisieron sentar, los 15 magistrados, y fortalecer la unidad de investigación judicial para tomar en cuenta el tema de las denuncias y hacer las destituciones. Yo personalmente he llevado denuncias de jueces de familia. Se lo he escuchado a muchos abogados de respeto decir, hicieron lo que tendrían que haber hecho anteriormente y no lo hicieron. Pero es que mira, la depuración... Es que no es así, es que no se hacía así. Porque nosotros estamos de acuerdo con la depuración, pero no en la manera en la que lo están haciendo. Y los criterios. Es que la depuración judicial es una necesidad. Yo creo que las tres en diferentes ámbitos lo hemos señalado. Hay jueces que no actúan correctamente, ¿verdad? Que imparten justicia selectiva, de eso la población es testigo, ¿verdad? El tema aquí es cuál es el procedimiento que se está utilizando para esa depuración judicial. Y el CNJ aquí tiene un papel bien vital que jugar. Es lamentable los que pudimos ver las entrevistas a las que fueron, los pusilánimes que fueron algunos, ¿verdad? De los que han sido electos, que están ahí, que ayer se juramentaron. Esos fueron los que quedaron, los que fueron a decir lo que los diputados de esa comisión querían escuchar, ¿verdad? Entonces, el que fue dócil y dijo, sí, yo estoy de acuerdo en que ustedes hayan puesto a estas sales purias, sí, yo estoy de acuerdo en que se estén pasando por la Constitución por donde les dé la gana, sí, yo estoy de acuerdo en hacer lo que ustedes quieran, esos fueron los que quedaron. Entonces, con esa claridad, tenemos que ver el papel que va a jugar esta gente. ¿Por qué? Porque la depuración judicial no únicamente es atinente a la Corte Plena, sino que la Corte Plena es la que recibe las evaluaciones que el Consejo Nacional de la Judicatura hace de jueces y magistrados. En cada juzgado, ¿verdad? En cada juzgado. Entonces, la depuración judicial depende, y no se ha hecho porque el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Plena no han hecho su trabajo. Además de eso, son los que proponen las ternas a la Corte Plena para que la Corte Plena nombre a los jueces y a los magistrados de Cámara, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que esos jueces y magistrados de Cámara, si es que se utiliza al Consejo Nacional de la Judicatura, van a ser genuflexos. Pero si se utiliza el decreto, yo quiero que vayamos al decreto para la jubilación anticipada o destitución de los jueces, que todos los abogados y toda la población le hemos puesto ojo a la discriminación en razón de edad que hay, ¿verdad? A la hora de decir 60 años sos corrupto, ya no servís para trabajar. Pero ese mismo decreto establece la depuración, porque va a ser la Corte Plena, según ese decreto, la que va a decir si un juez o un colaborador o un secretario es o no destituido, ¿verdad? Entonces, las destituciones, traslados y todo lo demás lo va a poder hacer la Corte Plena con ese decreto. Entonces, aquí no estamos hablando, y de ahí la importancia de la solidaridad entre los jueces, porque ahorita hay un montón de jueces suplentes, ¿verdad?, que ya están, que hasta el juzgado tienen al que van a ir, pues vaya, fueron a ver que van a echar al secretario, que a 2 colaboradores, y a quién van a poner. Pero si no se alinean, si no van en la ruta que lleva este proceso, los van a quitar, los van a poner de propietarios para cubrir una plaza un ratito y después se los van a sacudir. Entonces aquí es como el sistema de justicia, todos los aplicadores de justicia del país se ponen en sintonía de la defensa, no de su puesto de trabajo o de llegar a conseguir un hueso fijo, porque el que tienen es de andar itinerantes en los tribunales. No, aquí como se ponen de acuerdo para defender la democracia, para defender la independencia de poderes. Quiero colocar sobre la mesa, porque quiero un poco en el balance del análisis también, nuevamente reitero, ese elemento es importante tenerlo. Por ejemplo, aquí hay un mensaje que recojo de nuestro público, y que bueno, si el CNJ ha sido el garante de la capacidad y de la idoneidad que deben de tener los jueces, ¿por qué más del 50% de jueces han aplazado
no solo su examen, cuando ha habido al menos una vez, y el 10% todas las veces que lo han tomado. Segundo, si son ellos los encargados de dar una buena capacitación, ¿por qué el sistema de justicia ha sido malo en nuestro país? Estados Unidos lo ha dicho. Te voy a responder algo, porque han hecho la elección de los concejales de la misma forma que la han hecho ahora. Siempre han querido a esos concejales en ¿Me hablas del pasado o de hoy? Del pasado y de ahora. O sea, estamos replicando. Ese es el problema. Y hoy es un solo partido. Esa es la única diferencia. Y yo quiero decirle a la población salvadoreña, es que no están eligiendo de una forma distinta, y no es porque lo eligen conforme a la ley. Quiero hacer acotación a lo siguiente: cuando yo hablo de dictadura, esta dictadura tiene una diferencia, y es que ha utilizado todos los espacios legales para hacer lo que nosotros llamamos una apariencia de buen derecho. Lo que ellos quieren es un fraude de ley. Están haciendo las cosas conforme a la ley, pero no lo están haciendo de esa manera. Estas personas que están ahora en el Consejo Nacional de la Judicatura van a venir a replicar conductas de los anteriores. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? Y solo quiero decir lo siguiente: la depuración judicial no debe tener como único elemento para hacerla la edad. Primero. Segundo, yo le hago la siguiente pregunta a la población: cuando usted se enferma o un familiar, ¿usted busca al médico más jovencito recién salido o va a buscar a uno que tenga más experiencia? Lo mismo sucede en derecho. En derecho hay algo que se llama sana crítica. ¿Y qué es la sana crítica? Es la relación entre la experiencia vivida por los años y la experiencia técnica adquirida por toda la experiencia judicial. Entonces, un juez de 60 años no va a tener el mismo criterio que un juez de 30. Y aquí no se trata de que se van a perpetuar en el poder de juez. Mire, en Estados Unidos los jueces son nombrados, ya que les gusta hacer tantas comparaciones. A mí no me gusta comparar, pero ya que comparemos todo. En Estados Unidos los jueces son nombrados por toda la vida de ellos. Y tienen que ser independientes. Apostémosla a una verdadera independencia judicial, primero desde la Corte Suprema de Justicia. Ok, voy a hacer una pausa, 7:21. Regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir un poco cerrando y agregando nuevos elementos, nuevos temas a la discusión que tenemos y el análisis con nuestras invitadas esta mañana. Por cierto, también ayer en la Asamblea Legislativa me parece que es interesante ver lo que sucedió en cuanto a la designación de $100 millones para, digamos, trasladárselos a las alcaldías, debido a que las alcaldías no tienen recursos para poder de alguna manera subsanar no solo los proyectos que van de beneficio a la ciudadanía, a la localidad, sino que también para el pago de sus mismos proveedores y también del pago de sus salarios. Este es otro elemento importante que sucedió el día de ayer. Pero vamos a cerrar un poco el ciclo de la conversación que teníamos anteriormente. Sí, perdón, Bessie. Sí, yo creo que si bien es cierto, como decía Yanira, el procedimiento es el de derechos, el apegado a derechos, es así como se hace. Lo que no se cumplió es lo que nosotros hemos estado pidiendo desde sociedad civil, ¿no? Que se generen los baremos para que a la hora de la elección no se base en el tema de simpatías de parte de los diputados o de inclinaciones políticas o compadrazgos, porque al final se vuelve a repetir el mismo hierro, ¿no? Y ninguna legislatura quiso tomar en serio el tema de generar los baremos. Lo único que logramos hacer, o se ha logrado hacer desde sociedad civil, es las entrevistas. No, porque recuerden que antes las entrevistas no se veían, estaban ahí, sí. Aparecían los estados y de repente y entiendo, Bessie, un diputado que se alineaban los astros y mágicamente todos tenían los mismos nombres. Y entiendo, y lo acaba de reafirmar en otro medio, el jefe de la bancada CIAN, Cristian Guevara, el diputado Cristian Guevara, donde dice, según de la cuenta de la bancada CIAN, por favor, productor, ahí está, y dice él, el proceso de elección de concejales se hizo en tiempo y de forma transparente. Sin embargo, Arena, FMLN, en nuestro tiempo y vamos, no quieren construir consenso. Y aquí viene el elemento de que tú mencionabas, y no presentaron listados de profesionales, ¿verdad? El sistema judicial está siendo renovado. Entonces, cuando hablamos de listado, ahí está el tema, perdón.
es Bessie. Lo que pasa es que es el tema de que las entrevistas es un elemento que debería ser adicionado al baremo que se le ha exigido desde sociedad civil, y no a la bancada, digamos, se le ha exigido al sistema, ¿no? Desde hace rato sociedad civil ha estado exigiendo que no puede ser nombrado cualquier persona solo porque tiene los números, porque históricamente es la numerología la que se implementa en la Asamblea Legislativa. Tenés los números, tenés arena, tenés al frente. Hemos tenido magistrados que han dicho abiertamente que han andado haciendo lobby en la Asamblea, y eso no es lobby, eso es andarse comprometiendo con las bancadas para que les den los puestos. Y eso es lo que hay que cambiar, porque si no se cambian estas cosas, gobierne quien gobierne, todas las elecciones vamos a seguir arrastrando el mismo problema. Ernesto, yo quiero acotar algo con lo que está diciendo Bessie. La diputada Ortiz precisamente es lo que dijo, que ella pedía para poder hacer esa evaluación cuáles iban a ser el puntaje, no tenían criterios, y se lo pidió a la Junta Directiva y a la Comisión Política cuáles iban a ser los criterios de ellos para seleccionar, y que por eso es que ellos se hicieron a un lado de ese proceso. Me parece también que esa es parte de la representación, de la verdadera representación que el pueblo tiene que hacer. Importante que los salvadoreños comprendamos que una buena elección no implica solo hacer el proceso tal como lo dice la ley, sino también la independencia es que las preguntas no vayan tendenciosas hacia una parte u otra. Se recuerdan, para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, llegó un doctor Martín, pero el doctor les dijo, miren, yo no les voy a contestar lo que ustedes quieren, sino que lo que realmente tiene que ser importante, que todos los candidatos lleven un plan. ¿Qué es lo que van a ir a hacer? Pero además, Yanira, preguntarle a la gente lo atinente al trabajo que va a realizar, exacto, no al trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa, si está haciendo bien o está haciendo mal, imponiendo magistrados, imponiendo fiscales. No, es que ese no es el papel que le corresponde dar opinión a los candidatos. Los candidatos les tenían que preguntar, ¿usted cómo va a hacer para mejorar las evaluaciones de los jueces y magistrados de Cámara? ¿Cómo va a ayudarnos a implementar como país un eficiente sistema de depuración judicial? La independencia judicial. ¿Cómo va a garantizar usted a través de la capacitación judicial que esos jueces eleven su nivel y que empiecen a utilizar, por ejemplo, en temas laborales, la normativa internacional para apoyar su sentencia? Eso es lo que les interesaba decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la capacidad de gestión en la labor que van a realizar? No qué es lo que está pensando del trabajo de la Asamblea. Y de ahí es que se fueron las preguntas que hicieron. Se convierte la elección en una farsa. ¿Por qué? Porque sí, ahora las audiencias son públicas, ¿verdad? Y lo llevan ahí, lo sientan, y el señor llega a decir lo que quiere, pero lo que dice es lo que quieren oír los que van a puchar el botón, o en este caso a levantar la mano, porque es por voz, a viva voz la elección, ¿verdad? El voto que dan, quiere oír. Entonces, ese es el problema, que lo que Yanira decía hace un rato, como la apariencia de buen derecho, ¿verdad? De que se hacen las cosas, pero debajo de la mesa es como cuando barremos, cuando llega la suegra, ¿verdad? Que metemos la basura debajo de la cama, pero y la señora revisa, ahí está todo el cochinero. Eso es lo que está pasando con las elecciones en este momento, que hay una apariencia de democracia, ¿verdad? Y criticamos que antes, y nosotros lo hemos dicho, muchos de los mismos magistrados que están sentados ahorita fueron electos de manera irregular, ¿verdad? Por componendas políticas, pero antes eran componendas de varios partidos. Ahora es uno con los lamebotas que van por detrás. Mira, aquí ¿verdad? hay que traer a colación lo siguiente. Población salvadoreña, por eso es importante que cuando usted ejerza su voto lo haga pensando, no lo haga desde una perspectiva política partidaria, sino que de aquellos que de verdad van a ir a responder a sus intereses y no a los propios. A ver, vamos a colocarnos un poquito en el tema, pues hablar de votos en este momento creo que va más allá del... Me refiero al tema de la Asamblea Legislativa, por eso. A ver, la situación un poco aquí clara y recogiendo un poco el sentir de nuestros televidentes es: ¿cuál es el elemento clave que determina lo que en el pasado no pudieron hacer para depurar el sistema judicial, que fue, digamos, lo que toda la vida se ha cuestionado, y ahora lo están haciendo ellos? Sin duda alguna,
para poder cubrir sus intereses, que creo que ustedes también lo han que decía, mencionado. ahora se está dando se va a dar una depuración selectiva, ¿verdad? Todo el juez, y por ejemplo, al determinar la edad, hay varios jueces incómodos, ¿verdad? Que están en este momento que ya tienen esa edad, entonces va con dedicatoria a eso y se fueron en la colada los demás, ¿verdad? Porque tenemos al juez del Mozote, tenemos a Sidney Blanco. Sí. Bueno, y a propósito, acaban de pedir a la Cámara que ordene no aplicar la reforma a la ley de la carrera. Ellos han pedido la no aplicar, y ahí es donde vamos a ver qué tan independiente es la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional en esencia. ¿Por qué? Porque a mí me llamó mucho la atención la posición del presidente de la Sala de lo Constitucional cuando dice, no nos gustó mucho la reforma, ¿verdad? Pero no podemos hacer nada. Es una pusilánime, discúlpenme. Si estamos hablando de uno de los poderes del Estado, y además de los encargados de aplicar la justicia, ¿verdad? Es supuestamente la cabeza principal y viene a decirnos, no nos gustó, pero no podemos hacer nada. Entonces, sino que lo vamos a tener que cumplir. Entonces, si eso lo dice la cabeza principal del órgano judicial, ¿qué se espera de los demás? Los jueces ahorita están divididos, obviamente, ¿verdad? El 24 meses de salario, y si tengo un montón de chillos y de todos modos me van a echar a la mala, mejor me voy a la buena con mis 24 meses. Pero yo creo que esa no es lo que se debe hacer. Creo que aquí la depuración judicial es urgente, es necesaria, pero tiene que darse con un método adecuado. Y con criterios técnicos. Y con criterios técnicos que permitan que la evaluación que se presente de un juez de paz, de un juez de primera instancia, de un magistrado de cámara, sea inequívoca, ¿verdad? Y que él le deje la boca cerrada y diga, sí, yo me voy por corrupto, sí, yo me voy por incapaz, porque aquí está la prueba. Porque ya no hay ¿verdad? más. Porque ya no hay más que hacer. Mira, sí, Ernesto, nunca se ha generado una depuración judicial porque nosotros tenemos conocimiento en el ir y venir de estar en esta carrera de magistradas y magistrados desde la Corte Suprema de Justicia que han apadrinado jueces corruptos y que los han protegido por más que se les ha denunciado. Ahora, yo difiero, les decía al principio, Saraí, porque esta no es una depuración judicial, lo que nosotros tenemos es una purga. Hay una purga en la que se está dando y es de un grupo etario específico, porque a fuerza de ser honestos, ¿verdad? Y de decirlo, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, son los mayores de 60 años, porque estos son los que se han puesto en estos 30 años. Entonces, automáticamente hay una onda matemática donde dicen, bueno, estos son los de los 30 años del Frente y Arena, entonces quitémoslo. Ese no es criterio tampoco. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Saraí. Debieron haber fortalecido la unidad de investigación judicial, debieron haber fortalecido ese equipo, tomar en cuenta las denuncias, porque sí, evidentemente, a la salida de un proceso judicial hay dos partes, uno que dice que el juez es bueno y otro que dice que es malo, y depende de qué lado de la resolución estés. Y hay gente que te va a denunciar solo porque no le diste lo que quería, pero tenemos aquí jueces que se sabe que son... Bueno, ahí anda un juececito que autorizó una unión civil de una niña de 15 años cuando la ley ya dice que no se puede. Y ahí está el hombre tranquilo, trabajando incluso en la corte ahorita. Bien chévere. Entonces, es bien complicado porque uno tiene sentimientos encontrados, uno sabe que hay que ir a sacudir con fuerte ese árbol, pero el conocimiento en derecho te hace repetir que no puede ser así de fácil de Cierro un poco el ciclo con esto, porque con lo que dice Johnny Wright también, el diputado del partido Nuestro Tiempo. Dice quitar a más de 200 jueces sin justificación. Segundo paso, escoger a quienes proponen a los jueces. Tercer paso, nombrar jueces a su gusto. Todo con apariencia de legalidad para consolidar un control de la administración. Pero yo quiero hacer una acotación. Sí, brevemente nos vamos a la pausa. Sí, la purga judicial que quieren hacer también tiene que tomarse en cuenta lo siguiente: para una verdadera administración de justicia no solo está el juez, sino que están sus colaboradores. Entonces, usted cambia al juez, van a cambiar los colaboradores, y muchos de los jueces y el secretario, porque tiene que ser de confianza. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Hay muchos
trabajadores del órgano judicial, que ellos sí son verdaderamente corruptos, que ellos son, hemos escuchado nosotros los abogados, sabemos de que hay algunos jueces, unos secretarios que abren la gaveta y hemos visto y se han podido denunciar, sí, pero también corremos el riesgo que hasta nos suspendan porque a ese que le están abriendo la gaveta y metiéndole dinero para que ganen un juicio o pierdan un juicio, a ese tiene un contacto más arriba en la Corte Suprema de Justicia y a uno de abogados lo pueden hasta suspender. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay muchos casos y lo conocemos. ¿Por qué no? Si quieren hacer una verdadera depuración judicial, hay que hacer la 360. O sea, empezar desde la Corte Suprema de Justicia y terminar hasta en el último juzgado de paz de allá de cualquier, ¿cómo se llama? Municipio, o sea, de donde sea. La purga no es la solución para tener un juez independiente. La verdadera solución es que el Consejo Nacional de la Judicatura cumpla su función y que no esté genuflexo al poder en el gobierno en este momento. Okay. Y no estamos en contra de la depuración, estamos a favor de la depuración ordenada y sistemática. Pero con criterios técnicos. Alerta otro sismo de 5.8 se percibió en El Salvador, eso fue a las 7:25, fue el que sentimos, ¿verdad? Que ya... En el que sentí yo, les avisé. Y el que tú nos alertaste, ¿eh? Solo los que no cometemos pecado nos sentimos. Sí, vos como sos pecadora, pero aquí nosotros no, en el trabajo. O sea que la conciencia la tenemos tranquila, ¿eh? La conciencia está tranquila. Está bien, vámonos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir ya casi aterrizando en los temas que, sin duda alguna, tiene que ver mucho también con la sensibilidad de la administración municipal desde el punto de vista del grado de afectación que tiene el no contar con los recursos pertinentes para no solo cumplir con las obligaciones de sus salarios, sino que también con el tema de las obras. Y muchos alcaldes, independientemente de los colores, incluso uno del partido oficialista, renunció precisamente, el de Metapán, por no tener recursos para poder ni pagar los salarios. El día de ayer se aprobó la transferencia de $100 millones para ayudar a las alcaldías. Estos fondos son destinados al desarrollo económico y social de los municipios. Fue parte del discurso que se manejó y ahí vemos la titularidad también con la que se plantea esta noticia, Saray. Mira, definitivamente es una tardía pero buena noticia, ¿verdad? Hay alcaldías pequeñas de los municipios más pobres que están prácticamente ya cerradas, ¿verdad? Que solo llegue el alcalde a ver si no hay una gotera o si no han mojado los papeles, porque las alcaldías ya prácticamente están cerradas. No tienen para pagar. Aparte de que han habido despidos a los también. Empleados. Han habido muchos despidos en las alcaldías, también por falta de recursos algunos y por cuestiones políticas también. Políticas otros. Pero yo sí creo que los proyectos de desarrollo de los municipios deben seguirse manteniendo, ¿verdad? Son los alcaldes y sus consejos municipales los que saben cuáles son las necesidades de su municipio. Si bien es cierto que hay algunos que se lo roban, otros que se lo gastan, pero no es menos cierto que ahorita hay mucha gente. Yo conozco perfectamente el caso de Guayúa, por ejemplo, el caso de Potonico, en donde el alcalde les dijo, bueno, después de las vacaciones de agosto, el que quiera voluntariamente puede venir a ayudarme a trabajar, pero yo ya no tengo pisto para pagarle, ¿verdad? Entonces, hay alcaldías que son grandes, como San Salvador, como La Libertad, como Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, San Miguel, que reciben bastantes recursos. Entonces yo ahorita diría que esos 50 millones, porque primero van a dar 50 millones, que se destinen prioritariamente a las municipalidades más pequeñas, más pobres, que son las que están los trabajadores sufriendo más problemas, ¿verdad? Es que, mira, aquí hay que hacer entender a la población lo siguiente. El verdadero gobierno es el gobierno local.
porque es el que usted tiene en el municipio donde reside. Ahí es donde están sus necesidades y es donde está el desarrollo humano. Por eso es que El Salvador está dividido en municipios. Cada municipio tiene diferentes necesidades y los municipios no necesariamente más pequeños son los más necesitados, porque Antiguo Cuscatlán es algo pequeño, pero tiene buenos ingresos, depende de muchas aristas. Ahora bien, en la gestión municipal hay dos componentes importantes: la parte de la administración de los recursos, dentro de esos está el talento humano y los recursos económicos, y también la administración de cara a la gestión como municipio. Aquí no debe de tener un color político más que buscar las verdaderas necesidades de la población. Hay municipios en los cuales tienen comunidades que les hagan un espacio, por ejemplo, para un equipo de fútbol, que les hagan una cancha, que vayan y hagan algunas obras, por ejemplo, quitar los arbolitos, que para ellos es bastante, o que le lleven láminas, o que le lleven programas. Hay alcaldías que tienen programas para personas adultas mayores. Entonces, el tema de las becas municipales también. Hay una gestión municipal que se ha dejado de hacer. ¿Por qué? Por el FODES. Era importante el FODES. Miren, el problema principal de los seres humanos es cuando generalizamos. Y aquí, por estar generalizando, están purgando jueces. Y aquí, por estar generalizando que el FODES era ocupado para política partidaria, ahora hay muchos jóvenes que están sintiendo la falta de esos programas municipales. Allá en el Tránsito San Miguel, a mí me ha buscado unas personas que tienen unas escuelas, una escuela de fútbol para niños. Ellos necesitan uniformes y estamos haciendo ahí un pequeño, digamos, teletón para ayudarles a esos uniformes, porque la alcaldía ya no tiene dinero para dárselos. Antes ellos les suplían esos uniformes, no todos. Entonces, la verdad es que la gestión municipal es importantísima, tal vez no para los que vivimos en las ciudades más grandes, pero sí para aquellos municipios pequeños en los cuales el alcalde sí sale a ayudar a la gente, sí le lleva comida en tiempos, por ejemplo, de un terremoto que Dios quiera no se vaya a venir a dar. Ahí están viendo que los fondos del FODES sí son importantes. Bessie. Mira, Ernesto, creo que es importante agregar al análisis que la estrategia electoral del estrangulamiento de las alcaldías, por lo cual se detiene el pago del FODES, ¿no? Inicialmente durante un periodo electoral, se toma la decisión de hacer un estrangulamiento a las finanzas de los municipios, que también vino a generar el resultado electoral que hoy por hoy tenemos, aunado a que las alcaldías han estado utilizando un buen porcentaje de ley para pago de salarios, cuando la ley es bien clara que esto es para el desarrollo local. Yo he tenido esas discusiones varias veces con Saraí, le decía yo, 262 municipios en El Salvador son necesarios, porque esas son las otras preguntas que tenemos que irnos haciendo. Ese es un gran debate también. Sí. ¿Verdad? Eso por una parte. La otra parte es de que los alcaldes no solo suplen este tipo de necesidades, ¿no?, que mencionaba Yanira, que son el techo, que es comida, sino que las alcaldías dan los ataúdes, dan el pastel para la quinceañera, pagan las fiestas del cantón, llevan las ruedas. Es decir, eso no es parte, si usted quiere, del desarrollo local, pero es parte de las necesidades reales de estos municipios. Entonces, hay que hacer aquí tres realidades. Número uno, hubo un estrangulamiento previo al proceso electoral de las finanzas de las alcaldías. Número dos, que en realidad debemos repensarnos esta idea o necesidad de tener 262 municipios por el tema de las finanzas y el tema del desarrollo que necesitamos en estos municipios. Y número tres, que estos primeros 50 millones de dólares se van a ocupar para pago de salario. Ya hay denuncias en redes, por ejemplo, Betty Arana, que es otra abogada, denunciaba que en Santana, en un municipio, el alcalde que había quedado, lo primero que llegó a hacer fue aumentarse el salario. Y creo que si no se ajustan esas legislaciones, que a pesar de que el Consejo tenga independencia, la primera sesión del Consejo va a ser aumentarse las dietas y aumentarle al alcalde el salario, no estamos haciendo nada. Tenemos municipios tan chiquitos que solo es el alcalde, el síndico y un concejal.
y solo para ellos es el salario. Es decir, yo creo que hay que repensarnos eso y con claridad, fuera de pasiones políticas. Voy a la pausa y regreso con un poco las conclusiones de los temas que hemos tenido y que nos hemos centrado precisamente en analizar el contexto de la institucionalidad en el marco también de estas declaraciones emitidas y de este informe del gobierno de los Estados Unidos en términos de la lista Engel. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a aprovechar desde luego estos últimos minutos para poder hablar acerca de este otro tema que tiene que ver con la expectativa, y creo que lo podemos dejar para más adelante, que hay con relación a las reformas que se van a presentar al sistema de pensiones. Este es un tema también que lo hemos ligeramente abordado en otras ocasiones, pero ahora quizás detenernos un poquito más porque ya es un anuncio que se ha hecho de compromiso para ser presentado a más tardar en 30 días a partir de la fecha 15 sería el 15 de octubre que estaría presentándose por ahí, ¿no? ¿Saray? Preocupa que este nuevo distractor que ha lanzado el presidente para evadir el tema de la contundencia de la marcha del 15 de septiembre nos venga a afectar a los trabajadores, ¿verdad? Es necesario un nuevo sistema de pensiones. Nosotros siempre lo hemos dicho, no un parche más, un sistema de pensiones que amplíe la cobertura, ¿verdad? Porque recordemos que solamente el 23% de la población está cubierto por las AFP, y de ese 23% la mayoría no alcanzamos pensión vitalicia, ¿verdad? Sino que devolución de saldo. Pero además hay que ver la suficiencia de las pensiones. Es mentira que aquí un sistema nos va a venir a dar el 70, el 80% de nuestro salario, y no digamos el 100%, pero hay que ver cómo va a ser la suficiencia, pero además la sostenibilidad. Una reforma de pensiones que sea de manera populista, que venga a decirnos que nos van a dar el 100% de nuestro salario, tiene que tener a su base estudios actuariales que determinen a 70 años, a 50 años, cómo se va a sostener el sistema, ¿verdad? Entonces, esto no es algo que debe salir de casa presidencial, como salen todos los decretos en este momento. El nuevo sistema de pensiones tiene que pasar, y yo los retaba a los diputados de la Asamblea Legislativa, y los vuelvo a retar al señor presidente de la Asamblea Legislativa, que el próximo martes en la plenaria uno de los primeros puntos sea la aprobación de la ratificación del convenio 102 de la OIT sobre la norma mínima de seguridad social. Ese convenio debe ser la base para un nuevo sistema de pensiones en el país, y tenemos que ser los trabajadores, los empleadores y el gobierno los que determinemos, y toda la academia que tiene propuestas, los que determinemos qué sistema necesitamos, cuál va a ser el sistema en los próximos 70 años en este país, porque si sale de casa presidencial de varios iluminados, no va a ser un sistema sostenible, ¿verdad? Y si los diputados solo por cumplir el plazo de los 30 días van a puchar el botón, les garantizo, amigos televidentes, que vamos a tener una pensión, una vejez en la mendicidad, ¿verdad? Cuando nos pensionemos, porque ya no va a haber dinero. Entonces necesitamos saber cuál es el sistema que queremos aquí. Vamos a tener un sistema mixto complementario, porque ya de hecho es mixto, ¿verdad? Vamos a crear una AFP pública para que compita con las demás. Vamos a crear el Instituto de Pensiones como una institución autónoma. ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? Pero tiene que pasar por un debate, no por una imposición. Vamos a ver. Yo creo que voy a decir algo que es del conocimiento de todos, y es que en El Salvador pensionarse sí es un lujo. De hecho, es una etapa en la cual muy pocos llegan, primero, y la mayor parte de personas que se pensionan son
en gran medida por viudez son mujeres, porque los hombres son los que fallecen primero. Entonces, el sistema de pensiones, el nuevo sistema de pensiones tiene que tomar factores técnicos, factores etarios, pero también tiene que tomar en cuenta la experiencia ya vivida. No repliquemos, no traigamos patrones o no traigamos sistemas de otras latitudes en las cuales las condiciones de trabajo, las condiciones de vida son muy diferentes a las que tenemos aquí en El Salvador. Mira, a mí me llamó la atención que el presidente de la República habló pensiones dignas para todos. Y yo me hice la pregunta, ¿y cómo van a tener una pensión digna si no tienen ni trabajo? Lo primero es generar trabajo, porque de ahí es de donde deviene la pensión. Lo segundo, está hablando de pensiones dignas para todos. ¿Significa que van a haber pensiones de tipo no contributivas? Las pensiones no contributivas son para aquellas personas que no tienen acceso a un trabajo. Por ejemplo, hay muchas mujeres en El Salvador que se quedan criando a sus hijos y que no hay reconocimiento del trabajo tienen un doméstico. reconocimiento de ese trabajo, y entonces estas mujeres no van a tener nunca una pensión, no van a tener acceso a ningún servicio de salud por parte de como tienen los pensionados. Pensemos de esa forma. Cuando hagamos eso estamos siendo inclusivos, pero además de eso, a mí me preocupa que el gobierno de El Salvador una vez más solo nos da noticias, pero no nos dice qué es lo que piensa hacer. Y estamos aquí hablando una cosa, hablando otra, desde nuestra experiencia, sí, pero desde la ignorancia de lo que el gobierno debería de suplir, decir qué va a hacer, qué piensan ellos que es el sistema de pensiones, hacia dónde lo van a encaminar, a quiénes van a incluir y a quiénes van a excluir. Okay. Vamos a estar la expectativa de conocer realmente cuál va a ser la propuesta. Me quedo contigo en deuda, pero el tiempo se me fue, Bessie. La próxima vamos a tratar este tema, sí, sin duda alguna. Te agradezco muchísimo, Bessie, que nos hayas acompañado. Sí, un placer y bueno, que todo les vaya bien. Gracias. Ojalá le mantengan. Hay que cuidarnos mucho con el COVID. Y yo voy a vacunar a mis hijos ahora. Así es. Bueno, gracias también, Yanira, gracias Araí también por habernos gracias acompañado. a ustedes y un llamado a toda la población a que nos cuidemos. Los hospitales están colapsando, el seguro social, nos decían compañeros que trabajan en esas áreas, que ya están demasiado abarrotadas con pacientes COVID, así que no salga si no tiene que salir. Así es, gracias por mi parte, eso es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.